Bueno, buenas tardes. El día de hoy voy a explicar el caso número 2 del taller de bioquímica y biología, el cual dice daño de la retina por deficiencia de la enzima beta hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa. Voy a explicar por qué sucede esta patología ocular. Primero voy a dar un caso clínico. Generalmente, un paciente con inanición, ¿qué es inanición? Inanición es cuando se genera una dificultad o una deficiencia de fuerza por una persona que lleva varios días sin comer. Entonces, esto lo que pasa es que este proceso se va a ver en la beta oxidación. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a hacer el proceso de beta oxidación, que sería, tenemos la acilcoenzima A, que la tenemos que pasar a transalfa-enoil coenzima A mediante la enzima acilcoenzima A deshidrogenasa. En este momento se va a hacer un proceso de reducción, el cual estamos pasando un FAT a un FAT-H2. Después, la transalfa beta enoil coenzima A la vamos a pasar a beta hidroxiacil coenzima A. ¿Mediante cuál enzima? Mediante la enoil coenzima A hidratasa. Lo que va a hacer es que nos va a meter un agua, un H2O. Lo que va a pasar ahora es que la beta hidroxiacilcoenzima A deberíamos pasarla a beta cetoacilcoenzima A. ¿Mediante cuál enzima? Mediante la enzima beta hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. Pero en el caso mencionado tenemos deficiencia de esta enzima, o sea, esta enzima no la tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener en grandes cantidades beta hidroxiacilcoenzima A y en carencia de beta-cetoacilcoenzima A. ¿Qué es lo que sucede para que se haga un daño en retina? Se dice que el exceso de beta-hidroxiacilcoenzima A nos genera un daño en retina, pero también que al no formarse este proceso no vamos a poder hacer acilcoenzima A y acetilcoenzima A. ¿Qué pasa con el acilcoenzima A? El acilcoenzima A lo podemos devolver y que nos haga otra vez el ciclo. Y el acetilcoenzima A lo podemos mandar a ciclo de Krebs y de ciclo de Krebs a cadena transportadora de electrones, y de eso generemos mucho ATP. ¿Qué es lo que pasa? Que el ATP es lo más importante, que nos ayudaría a generar la fuerza, y como estamos haciendo inanición, lo que va a pasar es que vamos a tener deficiencia de esta, lo cual nos va a generar un daño en retina. ¿Y qué tipo de síntomas podríamos tener? Podríamos tener pérdida de visión periférica, también podríamos tener aumento de miodesopsias. También se encuentra una carencia de fotorreceptores porque no se puede hacer este tipo de procesos, y también veremos pérdida de la visión fotópica y escotópica en el ojo. Oye, oye, ¿qué estás haciendo? Mano, ¿me vas a explicar el metabolismo del metanol y pérdida de la visión? Claro, mi hermanito, ¿por qué no se lo voy a explicar? Es más, se lo explico ya mismo. Vamos a hablar de un caso. Por ejemplo, hipotéticamente, usted se fue de fiesta y llegó borracho, mal. Entonces, su mamá le pregunta, hijo, ¿cómo le fue? Bien, se acostó a dormir. Usted amanece y amanece que no ve nada, ve ciego. Esto generalmente, ¿por qué pasa? Esto nos pasa por un proceso llamado metabolismo del metanol. Y lo voy a explicar. Tenemos el metanol. ¿Qué pasa con el metanol? El metanol es proveniente del alcohol, pero no generalmente de cualquier alcohol. Es proveniente de los alcoholes destilados, de los alcoholes manipulados, de los alcoholes generados caseros. ¿Qué pasa? Que generalmente los caseros les echan madera. ¿Qué pasa con la madera? Que al momento de ser destilada nos va a producir el metanol. Cuando llega al organismo nos produce metanol. Este proceso pasa en el hígado. Entonces vamos a hacer un proceso de oxidación. ¿Mediante cuál enzima? El metanol la vamos a pasar mediante la enzima alcohol deshidrogenasa. ¿Cuál va a ser el resultado del alcohol deshidrogenasa? Va a ser metanal. Ese es el resultado de metanol
mientras el alcohol deshidrogenasa, lo cual no va a ser un proceso oxidativo, nos va a dar metanal. El metanal se va a seguir oxidando mediante la enzima aldehído deshidrogenasa. ¿Y cuál va a ser el resultado? Va a ser ácido metanoico, o también conocido como ácido fórmico. ¿Qué pasa con este ácido fórmico? Por ejemplo, el ácido fórmico se encuentra, digamos, en las hormigas, en insectos, los cuales cuando usted lo pica, pues usted le va a doler mucho. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque las picaduras contienen ácido fórmico. Pero en sí estamos hablando de por qué produce ceguera. Entonces, lo que pasa es que este ácido fórmico contiene dos metabolismos, o que ataca el sistema nervioso o que ataca el organismo. Lo que pasa es que a este ácido fórmico es un depresor, nos va a deprimir el sistema nervioso, el cual va a ir después va a ir a dañar el nervio óptico. Nos daña el nervio óptico, y eso es una de las partes más importantes del ojo. ¿Qué pasa si nos daña el nervio óptico? Por vía, vamos a saber que nos va a dar una ceguera permanente. Nos va a dar una ceguera permanente. Entonces, en conclusión, si vas a tomar, toma moderadamente, o en exceso, o un alcohol el cual sea 100% manipulado por fábricas profesionales.